Descargo de responsabilidad. Esta historia no me pertenece, ni las imágenes o la música utilizadas. Todo el crédito a sus respectivos autores. Disfruta. Capítulo 34. Para Jan, todo pareció suceder a cámara lenta. Estaba de vuelta en los muelles, luchando contra los Grimm surgidos de Entacle, solo que la bestia había desaparecido y el cielo era de un carmesí oscuro que se movía como sangre. Su equipo también estaba aislado, sin rastro de ellos. Estaba atrapada por los Grimm, impidiéndole llegar al epicentro de la batalla. Tenía que llegar allí. Yo. ¿Por qué? No estaba segura. En realidad, no importaba. Lo único que sabía era que tenía que hacerlo, y que mientras se abría paso a puñetazos a través de otro Beowulf, sus extremidades se sentían pesadas y débiles, como si la gravedad misma la estuviera arrastrando hacia abajo. ¿Dónde estaba Ren? Realmente le habría venido bien la ayuda de su compañera en ese momento. Ah, no, suéltame. Esa voz venía de delante, más allá del Beowulf y algunos otros Grimm, y le resultaba dolorosamente familiar. «Jaune», susurró. Abrió los ojos de par en par y gritó, esta vez más fuerte. «Jaune, eres tú. Espera, ya voy». «Y Jan. Arg, ayuda, por favor». Parecía que estaba en apuros, y ella se abalanzó sobre el Beowulf que tenía delante, confiando en que su aura absorbería el golpe. Y así fue, aunque su cerebro vibró dentro de su cráneo. Sin duda, fue una jugada arriesgada, pero no podía dejar que Entacle se saliera con la suya. No se sabía qué podía pasar. Incluso con la visión borrosa, lanzó un derechazo y clavó el puño en los dientes del monstruo. Embercelica rugió, enviando los proyectiles directamente a su boca y a través de lo que parecía ser su cerebro. El monstruo cayó. Ella ya lo estaba empujando para acabar con el siguiente. «Aguanta, Jaune», gritó, esquivando a un Ursa y destrozándole la rodilla con una patada imbuida de aura. «Ya casi llego». «No puedo», su voz se cortó con los sonidos de forcejeo. «Me tiene». Ella. Jan pasó corriendo junto al Beowulf y se dirigió hacia donde provenía su voz, pero se quedó paralizada ante la escena que presenció. No era Entacle. El monstruo no estaba por ninguna parte. En su lugar, Jaune forcejeaba atrapado en las garras de una mujer vestida de rojo y negro, con un rostro tan parecido al suyo que dolía. Maná. La mujer giró el rostro y Jan retrocedió ante la indiferencia de aquellos ojos carmesí. Había reconocimiento, pero ninguna emoción, ni siquiera sorpresa. «Oh», dijo Raven. «Eres tú». Yo, las palabras no le salían, y lo único que pudo hacer fue mirar fijamente a la mujer mayor. Hacía tanto que deseaba conocerla, pero ahora que lo había hecho, las preguntas que siempre había soñado con hacerle se habían esfumado de su mente. Los sonidos de forcejeo atrajeron su atención hacia Jaune, que se retorcía entre las manos de la mujer. «¿Qué estás haciendo con Jaune?» «Me lo llevo». Su corazón latía un poco más rápido. Algo andaba mal, algo muy mal. ¿A dónde lo llevan? Raven la miró fijamente durante un largo instante, y cuando suspiró, Jan supo que era porque estaba exasperada, porque veía a su propia hija y la consideraba una simple molestia. ¿Acaso importa? No me interesas, pero él es diferente. Me lo llevaré. Así, sin más, sin explicación ni advertencia. Una extraña sensación la invadió, y Jan negó con la cabeza, apretando los dientes. Ruby estaría devastada, y también su equipo, y ella tampoco lo toleraría. Retrocedió un pie mientras adoptaba una postura de combate. «No te dejaré que te lo lleves». «Dejarme». Raven soltó una carcajada. «Jamás podrías detenerme. Eres débil, Jan». Los ojos de Jan ardían. «No soy débil». «Lo eres. Mírate, estás llorando incluso ahora. No me extraña que te haya dejado atrás. ¿Quién querría llevarse consigo a una debilucha patética como tú?» Raven resopló y envainó su espada, sin querer siquiera usarla contra ella. «Vuelve con tu hermana y Jan. No tengo tiempo para ti». Un portal carmesí cobró vida tras ellos. «Jan, sálvame», gritó Jaune. «Ya voy». Jan se lanzó hacia adelante, pero dos Beowulfs aparecieron en su camino. Sus ojos brillaron rojos. «Quítense de mi camino». Uno cayó, con la cara aplastada por su puño, pero el otro se aferró a su hombro. «Suéltame». Siseó, agarrándole la boca y rompiéndosela de un solo golpe. Otros la rodearon, y aunque no podían hacerle daño, la retuvieron. Uno la sujetó por los hombros por detrás, mientras que otro la envolvió con sus brazos peludos alrededor de una pierna.
Ella los ignoró a ambos e intentó dar un paso más para alcanzar a Jaune y Raven antes de que se marcharan. Todo fue en vano. Raven lo arrastró hacia el portal, sin prestar atención a sus protestas, ni a los gritos de Jan pidiéndole que se detuviera. En el último segundo, se giró para mirarla una vez más y vio a Jan agobiada por 4 o más Beowulfs, incapaz de dar un paso más. Los ojos de su madre estaban llenos de una profunda decepción. Patético, a Jan se le rompió el corazón. Y se inclinó hacia adelante con un jadeo. Su respiración era entrecortada y ronca, con una mano apretada contra su rostro. Temblaba violentamente. La escena había desaparecido, sin embargo, el cielo rojo había sido reemplazado por un techo blanco, y los familiares ronquidos de Nora, a solo 2 camas de la suya. Los ojos de Jan se acostumbraron lentamente a la oscuridad, y no se relajó hasta que vio a su compañera y a Blake dormidas. Ren estaba en la cama a su derecha, mientras que Blake ocupaba la que estaba entre Nora y ella, y la Fauno tenía una almohada apretada sobre las orejas. Se había quedado dormida así, rodeada a ambos lados por ruidosos roncadores. Solo fue un sueño, se dijo Jan. Se dejó caer hacia atrás con un suspiro, con los brazos extendidos a los lados, mirando al techo y pensando en lo incómodamente caliente que estaba su cama. La almohada estaba húmeda de sudor, así que la volteó rápidamente. Sin embargo, ni siquiera el lado fresco logró calmar sus pensamientos. ¿Por qué soñé con Jaune y Raven? ¿Por qué sucedió así? Soñar con Raven tenía sentido. Era la primera vez que veía a su madre en persona, no la llamaría madre. Summer era quien ostentaba ese título. Era la primera vez que veía a Raven en persona, así que era lógico que ocupara sus pensamientos. Eso lo entendía. Jaune, sin embargo, por no mencionar el contenido de su sueño. Eso era un poco menos obvio. En todo caso, debería haber soñado con que Entacle lo secuestrara. Raven solo se dedicó a repeler a los Grimm e intentar matar a Entacle, incluso después de haberlo enviado a través de uno de sus portales. Ella había obtenido la información de primera mano del propio Entacle, y anoche se reunieron para contarles a todos lo sucedido. Según Jaune, Entacle lo arrastró afuera y Raven lo salvó. El portal por el que lo envió lo desorientó, pero no lo llevó muy lejos. Raven lo salvó. Pero si es así, ¿por qué se siente tan mal? Parecía que no iba a poder dormirse pronto, así que Jan bajó las piernas de la cama y se dirigió sigilosamente a la alfombra. Nunca había sido una persona especialmente sigilosa, pero con Nora moliendo 2 piedras a la vez en su garganta, no tenía por qué serlo. Consideró su uniforme por un momento, luego se puso su ropa informal y salió. El aire fresco de los pasillos la ayudó a espabilarse. No se suponía que debían deambular por Beacon tan temprano por la mañana, pero tenían permiso para entrar en las salas comunes y usar los jardines si era necesario. Fue hacia estos últimos a los que Jan se dirigió, con la esperanza de que el fresco aire matutino la despertara. Sin embargo, las preguntas eran inevitables. ¿Por qué había reaparecido Raven después de tanto tiempo? Obviamente no era para ver a su hija, por mucho que le doliera admitirlo. Ni siquiera se había quedado después de la pelea para intercambiar unas palabras, y si Raven lo había estado viendo todo, entonces habría dejado tranquilamente a Jan atrapada en un almacén lleno de terroristas atacados por Atlas. Sin duda, una madre ejemplar. No, Raven había ignorado todo eso para salvar a Jaune, o luchar contra Entacle. Ambas cosas iban de la mano, pero no necesariamente tenían el mismo motivo. Claro que, si Raven realmente quería luchar contra Entacle, ¿por qué enviar a Jaune lejos? ¿Acaso no consumiría energía crear ese portal? ¿Eso significa que realmente estuvo ahí para él? No del todo. Si Entacle quería a Jaune, era posible que Raven lo hubiera enviado lejos para asegurarse de que el monstruo no pudiera escapar. Sería una forma de garantizar que la pelea ocurriera. Si es que estuvo presente en la pelea, no sé absolutamente nada de la mujer que me dio a luz. Ni siquiera estoy seguro de qué tipo de personalidad tiene. Todo fue una pérdida de tiempo inútil. ¿Para qué molestarse en analizar un sueño si ni siquiera significaba nada? Probablemente solo había juntado las 2 cosas más importantes, la aparición de Raven y el casi secuestro de Jaune, y las había mezclado en su cabeza. Nada fuera de lo común, nada raro y, desde luego, nada en lo que quisiera perder el tiempo pensando más de lo necesario. Un extraño silbido llamó su atención. Era bastante bajo, pero dado que la mayoría de Beacon aún dormía, destacaba. Podría haber sido un pájaro abalanzándose sobre alguna presa, así que Jan cerró los ojos y escuchó. Se oyó de nuevo, esta vez con un poco más de claridad.
Parecía provenir de uno de los campos situados al oeste del bosque Esmeralda. Bueno, no es que no quisiera distraerme. Mejor voy a investigar. Si tenía suerte, podría ser un Beowulf, lo que sería una buena forma de despejar su mente. El ejercicio temprano por la mañana, o tarde por la noche, también podría cansarla lo suficiente como para volver a dormirse. No era un Beowulf. Ni siquiera era un Grimm. Jan dobló la esquina y se escondió tras ella al ver a alguien blandiendo una espada sobre su cabeza. Parecía que alguien había salido temprano para entrenar. Estaba a punto de retirarse discretamente y buscar otro sitio donde sentarse cuando se dio cuenta de quién era. Jaune. ¿Eh? Se detuvo a mitad del movimiento y se giró hacia ella, mientras Jan se escondía tras la pared. Al instante se sintió estúpida, sin entender por qué se había escondido. Con una risita nerviosa, salió y saludó con la mano. Jan, ¿qué haces fuera a estas horas? ¿Te desperté? ¿Balanceando tu espada a 100 metros de los dormitorios? Bromeó Jan. ¿Qué tan fuerte crees que haces? No, solo no podía dormir y me apetecía tomar un poco de aire fresco. Te oí entrenar y pensé en ver qué pasaba. ¿Estás entrenando, verdad? Lo mejor que puedo, dijo Jaune, volviéndose hacia el bosque, y Jan aprovechó para observar su espalda. Estaba empapado en sudor, así que decidió quitarse la camiseta para no mojarla. No le daba vergüenza admitir que le gustaba cómo se movían sus músculos al subir y bajar los brazos con cada golpe. Tampoco le daba vergüenza. Si él quería presumir de lo que tenía, ella lo miraría. Yo tampoco podía dormir, admitió. Lo intenté varias veces, pero no lo conseguí. Al final, pensé que bien podría hacer algo. ¿Esperando que te agotara? Ese era el plan, rió, dejando caer los brazos, mientras la punta de la cuchilla se apoyaba en la hierba. Supongo que ya ves lo bien que está saliendo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 2 horas, creo. Vaya, tanto tiempo. Había oído maravillas de su resistencia por boca de Ruby, y luego se había burlado de su hermana por saberlo, pero esto era un poco ridículo. 2 horas de balanceo constante bastarían para que a la mayoría de la gente se le dislocaran los brazos. Estaba empapado en sudor y con los brazos rojos, pero seguía aguantando con fuerza. Tómate un respiro conmigo, sugirió ella. Él la miró confundido y ella se encogió de hombros. Los dos estamos despiertos, así que podríamos hablar. Matarte a trabajar no ayuda en nada. Es cierto. Jaune se acercó y se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba. Ella hizo lo mismo a su lado, aunque estiró las piernas hacia adelante hasta tocarse los dedos de los pies. Al oír un crujido en la espalda, se echó hacia atrás y le sonrió. Entonces, campeón, ¿qué te quita el sueño? No dejo de recordar lo que pasó ayer, dijo. O lo que casi pasó. No es que me despertara, sino que no pude conciliar el sueño. La miró. ¿Y tú? Tuve una pesadilla muy desagradable. Me despertó y después no tenía ganas de volver a dormirme. ¿Quieres hablar de ello? En realidad no, dijo encogiéndose de hombros y mirando al cielo. Solo fue una pesadilla extraña. Para ser honesta, prefiero olvidarla. Lo último que quería era contarle a un chico que había soñado con ellos, sobre todo si se trataba de un secuestro. Eso sería una excusa perfecta para que soltara alguna frase cursi. No tenía ganas de darle una paliza a Jaune. Aunque, pensándolo bien, él no era el tipo de persona que diría ese tipo de cosas. Últimamente has estado entrenando muy duro, dijo, aunque solo fuera para romper el silencio con algo. Necesito hacerme más fuerte. Había algo en la forma en que lo dijo que le llamó la atención. El sentimiento no era inusual, sobre todo en una escuela diseñada para fortalecer a sus alumnos. Simplemente, sonaba un poco más pesado, un poco más desesperado. Jan observó a su peculiar amigo de reojo y notó enseguida la expresión de pánico, casi de miedo, en su rostro. ¿Tienes miedo de que alguien intente secuestrarte de nuevo, verdad? Jaune suspiró. Sí, yo estaba tan débil allí atrás. No pude defenderme y todo se descontroló muy rápido. Simplemente me quedé allí parado, inútil, mientras todos los demás luchaban por protegerme. Si hubiera sido más fuerte, ella no habría estado en peligro. Ella. ¿Se refería a Ruby, o quizás a ella? En realidad, daba igual. Casi lo secuestra en Tackle, y tal vez había sido ingenuo pensar que lo habría superado. Jaune siempre era tan alegre y optimista que a veces le costaba imaginar que cosas así le afectaran. Ahora que lo pensaba, había sido un poco ingenua. Al fin y al cabo, era tan humano como ella. No se podía esperar que hicieras nada, Jaune. Pude. No podrías.
Eres un estudiante. Tienes nuestra edad. ¿Qué te crees que eres? ¿Una especie de dios de la guerra? No, pero, debería haber podido hacer algo más que quedarme sentada allí. Jan se mordió el labio, sin saber qué decir. Entendía su punto de vista, y le recordaba a la vez que casi provoca la muerte de Ruby. Ella también se quedó paralizada por el shock y el horror, y el recuerdo aún la atormentaba. Al final, cerró los ojos y se dejó guiar por la firmeza que le había inculcado el tío Crow. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Qué? Deberías haber podido hacer algo, dijo. Fuiste bastante inútil, te quedaste paralizado y eso podría haber puesto a alguien herido. Pero no pasó, susurró, abriendo los ojos de nuevo. Extendió la mano para sujetarle el hombro. Sí, te equivocaste un poco, y sí, probablemente podrías haber hecho más, pero ¿crees que a nadie le pasa una o dos veces? A mí me ha pasado. No es lo mismo. Claro que no. Casi provocó la muerte de mi hermana por quedarme paralizada. La queja que Jaune estaba a punto de presentar quedó en suspenso. Sus ojos se abrieron de par en par, casi asustado, mientras la miraba fijamente. Parecía que ella había logrado comunicarse, aunque no de la manera que ella deseaba. Encogió los hombros, flexionó las piernas y se abrazó a sí misma. Sucedió cuando éramos más jóvenes y Summer murió, comenzó Jan. Si alguien más le hubiera pedido que le contara la historia, le habría dicho que era algo privado, y la idea de contárselo a Jaune tampoco le resultaba muy atractiva. En retrospectiva, culparía a la falta de sueño, ya que en lugar de inventarse una historia descabellada, optó por la verdad. Fue una historia larga y contada sin mucha emoción. Hubo un tiempo en que dolió, pero ahora no era más que un dolor sordo. ¿Cómo pudo ser tan estúpida? ¿Cómo pudo ser tan inútil? Y eso es todo, dijo. El tío Crow nos salvó y Ruby no resultó herida, pero podría haberlo estado, y yo era la hermana mayor. Se suponía que yo debía cuidarla, y ella confiaba en mí para eso. No tengo ni idea de por qué Ruby no me odia por ello. Soltó una risa amarga. Quizás ni siquiera lo recuerda. Era muy pequeña entonces. Ella lo miró a los ojos, que aún estaban muy abiertos por la sorpresa. Pero por eso sé lo que se siente al ser inútil, dijo. Me quedé paralizada y casi pierdo a Ruby, y tú te paralizaste y casi te matas. Al menos no pusiste en riesgo la vida de nadie más cuando lo hiciste. Jaune tragó saliva. Jan, ya lo superé, dijo. Bueno, no del todo, pero ya no me atormento por ello. El tío Crow me dio el mismo discurso, pero yo era más joven entonces y no lo entendí. Me rebelé contra él y me encerré en mi habitación. Le dije que no quería volver a verlo nunca más, y que me dejara en paz porque no valía nada. Los dedos de Jaune se enroscaron alrededor de su muñeca, y sus ojos color zafiro la miraron fijamente. No eres inútil, Jan. Eres una persona increíble. Eres fuerte, habilidosa y hermosa, continuó, aparentemente malinterpretando su pausa y asumiendo que necesitaba explicarse. Eres una de las personas más fuertes de Beacon, y eso a pesar de no tener los recursos que Weiss tendría, o que Pirra habría obtenido al ser una luchadora campeona. Su otra mano se posó bajo su barbilla. Eres increíble, Jan. Ese completo idiota. Se suponía que ella era la que debía consolarlo, no al revés. Deja de decir eso. ¿Qué dices? Todo esto pasó hace muchísimo tiempo, y ya ni siquiera me molesta tanto. Negó con la cabeza y lo fulminó con la mirada, pero el efecto se perdió porque no eran sus ojos los que estaban rojos, sino toda su cara. Intentaba decirte esto para que te sintieras mejor. Tú, no necesitas soltarme un montón de halagos para intentar subirme el ego. Dios mío. Decirme que soy guapa y esas cosas. Se rió. Guárdate esas cosas para Ruby, o quizás también para Weiss. Al fin y al cabo, es tu novia. Mi falsa, protestó Jaune. Ni siquiera he tenido una cita con ella. A diferencia de ti, sus palabras no dichas continuaron. Todo el cuerpo de Jan se puso rígido, y de repente le costaba respirar, y mucho menos tragar lo que tenía atascado en la garganta. Él la veía como su novia. Eso sería malo. A él le gustaba Ruby, y a Ruby le gustaba él, mientras que sus citas habían surgido de forma accidental a partir del uso casual de la palabra por parte de ella, sin que Jaune se diera cuenta de que era solo una expresión. ¿Acaso había logrado que él se enamorara de ella sin querer durante esas citas? ¿Acaso le había robado el amor platónico a su hermana? Era un pensamiento espantoso, o debería haberlo sido. El hecho de que no sintiera remordimiento era lo que realmente lo hacía espantoso.
No puedo hacerle esto, y desde luego no puedo agradarle la idea. De ninguna manera. Olvida la historia, dijo ella. Solo intentaba señalar que no eres el único que se ha quedado paralizado alguna vez. Lo miró con furia. No buscaba halagos ni compasión, tonto. Intentaba ayudarte. Jaune abrió la boca. Yang le tapó la boca con la mano. Y no te atrevas a usar eso de repente como excusa para decir lo amable o dulce que soy, siseó, con el rostro enrojecido. Es demasiado pronto para que me ocupe de eso. Acabo de tener una pesadilla. No estoy pensando con claridad. No puedes hacerme sentir así. ¿Sentir cómo? Preguntó, apartando sus dedos. Yang frunció el ceño y recordó vagamente que Summer le había advertido una vez sobre los chicos que le aceleraban el corazón sin querer. Eran de los que había que cuidarse, o eso había dicho Summer. Eran peligrosos y podían hacerte pensar cosas peligrosas sin darte cuenta. Nada, dijo. No siento nada. Te lo estás imaginando. Pero acabas de decir. Jaune vio su expresión y, sabiamente, decidió dejar el tema. Ah, no importa. Supongo que no necesitas oír mis halagos. Puedes verlo tú misma en el espejo. ¡Qué cabrón! ¿Lo hacía a propósito? En lo más profundo de su mente, una pequeña parte de ella chilló de alegría. Por suerte, logró localizarla, arrastrarla a un rincón apartado de su mente y luego aplastarla sin piedad. Quizás tengas razón sobre la elección, dijo. No, definitivamente tienes razón. Dejaré de quejarme. Además, eso no le servirá de nada a nadie, ¿verdad? No lo hará, coincidió Yang. En cambio, debes pensar en qué harás la próxima vez. Sí, asintió. La próxima vez, tengo que estar preparado. Tengo que luchar. Por eso estoy aquí. No quiero tener que depender de que alguien me rescate si esto vuelve a suceder. Yang tragó saliva. Se refería a Raven. Ese sí, sobre eso, ¿cómo se suponía que iba a abordar ese tema? No podía confiar en Raven, simplemente no podía. Si ella tenía algún interés en él, no podía ser para bien. Claro, técnicamente lo había salvado, pero eso tenía que ser una feliz coincidencia. Si Raven realmente hubiera querido ayudar a Jaune, habría escapado con él. No lo habría enviado a poca distancia para luego luchar contra un grupo de Grimm. Sobre esa mujer, intentó de nuevo. Sobre Raven, ¿qué ocurre? Preguntó. ¿Qué pasa? No había una buena manera de decirlo, al menos no sin que sonara raro. Al final, cerró los ojos con fuerza y optó por la vía directa. Ruby, para ser sincera, lo habría considerado lo habitual. No puedes confiar en ella. Oh, ya lo sé. Lo digo en serio, dijo. Aunque te haya salvado y aunque técnicamente te haya ayudado a escapar de Entacle, no puedes. Yang hizo una pausa. Espera, ¿qué dijiste? Ya lo sé, repitió Jaune, sin rastro de enfado ni incredulidad en su voz. Tú haces. Entrecerró los ojos. No me gusta. ¿No lo crees? Yang parpadeó y se dio cuenta de lo tonta que sonaba. Negó con la cabeza. Bien. Genial, incluso. No se puede confiar en ella y no deberías bajar la guardia cuando estés con ella. No lo haré. No me sentía segura cerca de ella. Yang asintió con satisfacción, aliviada y quizás incluso un poco complacida de verlo de su lado en el asunto. Temía que, al estar tan contento de haber sido salvado de Entacle, confiara ciegamente en Raven. Pero no parecía ser el caso. No pensé que me creerías ni por un segundo, admitió. Pensé que creerías que estaba diciendo tonterías o algo así. ¿Por qué pensaría yo eso? Era algo que no quería explicar. Ya le había mostrado más de lo que le hubiera gustado, y su historia con Raven era algo que prefería mantener alejado. En lugar de responder, se encogió de hombros con impotencia y guardó silencio. Jaune, al darse cuenta, la rodeó con un brazo por los hombros. No tienes que decírmelo, Yang. Además, no es que no te fuera a creer. Siempre confiaré en ti. Las mejillas de Yang se sonrojaron, pero logró esbozar una sonrisa pícara. ¿Ese es tu mejor intento de coquetear conmigo? Necesitas mejorar. ¿Eh? No, no lo era. Decía la verdad. Confío en ti. Confiaría en ti con mi vida. Arg, lo estaba haciendo otra vez. No. En vez de eso, escondió la cara entre las rodillas. Allí estaba a salvo de las duras palabras que pronunciaba con tanta naturalidad. ¿Por qué era ella la que se sonrojaba cuando decía esas cursilerías? ¿Cómo es posible que no pareciera avergonzado? Supongo que por eso vine aquí a entrenar, dijo.
Necesito asegurarme de que la próxima vez que suceda algo así pueda cuidarme. No quiero que casi salgan lastimados al intentar salvarme. No quiero que nadie a quien quiero salga lastimado. Sintió como si se le quitara un peso de encima. Un peso que no era del todo consciente de que llevaba encima. Con un suspiro de alivio, se echó hacia atrás hasta que su hombro rozó el de él. Hacía suficiente frío como para compartir un poco de calor, y después de su entrenamiento, él prácticamente lo irradiaba. Jaune no se quejó de que le robara un poco. La miró de reojo, pero simplemente movió un poco el brazo para que ella pudiera acomodarse cómodamente a su lado. Ella acalló la vocecita que se burlaba de cómo debían verse. La incomprensión de Ruby sobre su relación con Jaune la estaba haciendo pensar incluso a ella en tonterías. Gracias, ¿para qué? Si ni siquiera hice nada. Como era de esperar, no lo entendió. Jan rió entre dientes apoyando la cabeza en su hombro, y casi lo tira al suelo al estallar en carcajadas. Se recuperó justo a tiempo para no caer encima de él, y luego rió aún más fuerte al ver su expresión de desconcierto. Lo siento, dijo, intentando contener la risa. Simplemente perdí el control. SNRK, dije algo gracioso. No es algo que puedas entender, dijo ella. Sonrió para demostrar que no lo decía en serio y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Oye, dijiste que querías ayuda para fortalecerte, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un poco de sparring? Su rostro se iluminó, toda la ira anterior había desaparecido. ¿Estarías dispuesto a? Claro que sí. ¿Para qué están los amigos? Gracias, Jan. Se apresuró a abrazarla, y aunque sus mejillas se sonrojaron un poco al sentir a un chico sin camisa rodeándola con sus brazos, pudo devolverle el abrazo sin sentirse demasiado incómoda. Eres una novia estupenda, Jan. De verdad que sí. Olvídese de que se calentara un poco. De repente sintió que ardía. Al menos él estaba demasiado cerca para verlo. Tú tampoco estás tan mal, campeón, respondió ella, intentando restarle importancia con una risa. Al verlo confundido, ella disimuló y adoptó una postura de combate. ¿Estás listo, galán? Ya es hora de que te enseñe a superar la táctica del tío Crow. Él asintió y volvió a tomar su espada. Listo. Weiss, era exactamente lo que parecía, dijo Jaune, suspirando por lo que le pareció la 10ª vez. Ah, ¿sí? Y yo que pensaba que ibas a decir que no era lo que parecía. Su compañero le presionó el pecho con un dedo y frunció el ceño. Estabas tumbado en el suelo, sin camiseta, con Jan encima de ti. Estábamos cubiertos de moretones, con mi espada al costado, y Jan me tenía inmovilizado, señaló. Estoy bastante seguro de que casi cualquiera lo vería como un entrenamiento. Parece que alguien está celoso, canturreó Jan. Cállate. Espetó Weiss. Ren, controla a tu compañero. Ren levantó la vista y abrió la boca, pero luego, claramente, lo pensó mejor y se metió una rodaja de fruta. Los dos equipos estaban sentados a la mesa del desayuno y se habían reunido cuando todos despertaron y descubrieron que él y Jan no estaban en sus respectivas habitaciones. Quizás debieron haberlo pensado 2 veces, ya que había pasado menos de un día desde que aquella mujer loca intentó secuestrarlo. Todos habían asumido que él y Jan habían sido atacados. Bueno, todos los demás asumieron que habían sido atacados por Entacle, o sea, su hermana. Él, por supuesto, sabía que no era así, pero no podía decirlo. Puedo sentir la presencia de uno de mis hermanos a lo lejos, Jaune. Si tu hermana estuviera muerta, lo sabría. Gracias, Remy. Significa mucho para mí. Lavender seguía viva, aunque aún no se hubiera puesto en contacto con él. Para ser justos, solo habían pasado unas 8 horas desde el drama de la noche anterior, y quizás todavía se estaba recuperando de sus heridas. Todo llevaría su tiempo, y en ese momento, saber que estaba a salvo era suficiente para mantenerlo tranquilo. Creo que la gran pregunta es qué vamos a hacer al respecto, dijo Ren. Dejando de lado el encuentro nocturno de Jan y Jaune. ¡Oye! Gritó Jan. Sigue estando el problema de que Roman Torchwind no solo trabaja con el colmillo blanco, sino ahora también con los Grimm, continuó, ignorando el rubor de su compañero. Ya era bastante malo cuando pensábamos que estaba aliado con terroristas, pero ahora también con la personificación de todo el mal. Es una receta para el desastre, coincidió Blake. Simplemente no puedo entender por qué trabajarían juntos. Weiss puso los ojos en blanco y resopló. ¿Sigues dándole vueltas a esto? Mira, dije que aceptaría que no todos los de Uitefan son malos, pero no puedes creer que no colaboraran con un criminal buscado. Siguen siendo criminales. No es eso.
Lo entiendo y lo acepto. Es solo que, Blake buscó las palabras durante unos segundos antes de soltar finalmente. Pero los Grimm. ¿Cómo se supone que uno trabaja con monstruos sin cerebro? ¿Y por qué demonios lo harían? Sus objetivos no son compatibles. El colmillo blanco quiere matar a todos los humanos, Torchwick es humano y los Grimm quieren matar a todo el mundo. Levantó las manos al aire. ¿Cómo es posible que trabajen juntos? Sería como pedirle a un gato, un ratón y un Beowulf que construyan una casa. ¿Acaso importa el cómo? Preguntó Jan. Sabemos que están del lado equivocado, así que haremos lo que tengamos que hacer y, con mucho esfuerzo, derribaremos esa casa. ¿Sí? Exclamó Nora, mientras Ruby asentía alegremente a su lado. Jaune suspiró y desistió de intentar detenerlos. No quería que se involucraran, pero ya era demasiado tarde, y una pequeña parte de él también se preguntaba por qué. Sus hermanas nunca se relacionarían con gente como Román, y mucho menos con terroristas. ¿Qué había cambiado y por qué ahora? ¿Y qué pienso hacer al respecto? En esta situación, estoy firmemente del lado de los humanos, pero no puedo luchar contra mi propia familia. Excepto que si no hacía nada, probablemente tendría que hacerlo. Desde luego, parecía que iban en esa dirección. Tenía que hacer algo para impedirlo, ya fuera frustrar sus planes, hacerles cambiar de opinión o, al menos, averiguar qué eran en realidad y ver si le parecían bien. Si Cinder y mamá solo los estaban usando para sus propios fines, con la intención de deshacerse de ellos después, entonces estaba bastante de acuerdo. Podría ser que necesitaran lien o polvo, y Román y el colmillo eran la mejor manera de conseguirlo. Mientras no causara problemas a sus amigos, no era gran cosa. Creo que es hora de que empecemos a investigar esto un poco más, Remy. ¿Ah, sí? Me preguntaba si haríamos algo al respecto. Últimamente has estado bastante pasivo, dejando que la gente te pisotee. No he sido tan malo, protestó Jaune. ¿O sí? Te has centrado tanto en encajar y ser amigo de esta gente que no has hecho nada por lograr la paz entre los Grimm y los humanos. No diría que eso sea proactivo. Quería discutir, y estaba a punto de hacerlo, pero la duda lo asaltó antes de que pudiera. ¿Tenía razón Remy? ¿De verdad había sacrificado su objetivo principal para encajar con todos allí? Eso no era malo en sí mismo. Necesitaba pasar desapercibido, y se sentía bastante seguro de haberlo logrado. Tenía un equipo, amigos, una novia falsa llamada Weiss, y una posible novia de verdad llamada Jan. Vale, a veces las cosas eran un poco confusas, pero no había cometido ninguna metedura de pata social. Incluso tenía un admirador no tan secreto en Cardin. Todo eso era un buen avance. Era una lástima que no se pudiera decir lo mismo de sus otros goles. Tienes razón, suspiró Jaune. La decepción lo invadió. Todo aquí era tan nuevo y emocionante que me centré en eso y perdí de vista lo que realmente se supone que debo hacer. Por eso no dije nada, dijo Remy. Te lo estabas pasando bien y lo noté. Se supone que soy tu asesor, pero incluso yo quería dejarte relajarte un rato. Supongo que debería haber hecho algo más. No, no te culpes. El culpable soy yo. En realidad, no creo que ninguno de los dos sea culpable de nada. Tampoco creo que debas ponerte tan serio, aunque solo sea porque tu equipo sospecharía. Deberías actuar como siempre, pero tenías razón cuando dijiste esta mañana que necesitabas fortalecerte. Te guste o no, si vas a seguir por este camino, es inevitable que haya violencia. No quiero pelearme con mi familia. Podría matarlos. Entonces será mejor que te asegures de ser lo suficientemente fuerte como para vencerlos sin matarlos. No era una mala idea. Si lograba someterlas o inmovilizarlas, podría luchar contra ellas sin miedo. No sería fácil, sobre todo teniendo en cuenta que la Lavender era la más débil de sus hermanas y que ya era mejor espadachina que él. Aún así, bien podría ser la única manera. El primer paso es la información, Remy. Creo que es hora de tener una conversación seria con mi hermana mayor. Necesito saber por qué trabaja con Román y el colmillo blanco. Remy no respondió, pero Jaune sintió su aprobación. Era la decisión correcta, y, sinceramente, debería haberla tomado semanas atrás. En cambio, se había entusiasmado demasiado con la idea de poder vivir como una persona normal por una vez, y eso lo había distraído. Ya no. Ahora comenzaba una nueva era. Señor Ark, el director desea reunirse con usted. Si no lo mataban antes, claro. Los hombros de Jaune se tensaron al reconocer la voz de la señorita Goldwich, justo detrás de él. Se preguntó por qué nadie le había avisado, pero vio que todos miraban hacia la profesora.
Ah, claro, estaba tan absorto hablando con Remy que no se había dado cuenta. ¿Puedo preguntar por qué? Se estremeció ante la expresión irónica del profesor. Si eso no es de mala educación, quiero decir. ¿Sí? ¿Qué pasa?, preguntó Jan. Ya le contamos al director todo lo que pudimos anoche. ¿Sucede algo?, preguntó Weiss. Puedo asegurar que Jaune estuvo conmigo en todo momento, así que no hay nada que pudiera haber hecho para merecer ningún tipo de castigo. Y no es culpa suya que estuviera demasiado asustado para luchar contra los Grimm, añadió Pirra. Acababa de ser secuestrado por Entacle. El señor Ark no está en problemas, gritó la señorita Godwitz por encima del torrente de quejas. Suspiró y puso los ojos en blanco mirando al techo. Creo que ni siquiera mencioné el castigo, y si lo hice, harían bien en temerme más a mí que a una reunión con el director. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Ruby. No es asunto suyo, señorita Rose, pero el director simplemente desea hablar con su compañero sobre el incidente que casi le ocurre y cómo Beacon puede ayudar a prevenir que algo así se repita en el futuro. La profesora se cruzó de brazos y esperó a que todos se tranquilizaran. Uno de nuestros alumnos estuvo a punto de ser secuestrado, otra vez, cabe añadir. Obviamente, esto nos preocupa mucho, de ahí la reunión. Todos parecieron relajarse y recostarse una vez que recibieron la explicación, y Weiss asintió, satisfecha con lo que había escuchado. Tiene sentido, dijo. Bueno, en ese caso, no veo ninguna queja. Nos vemos luego, Jaune. Sí, dijo con tristeza, levantándose de su asiento. Quizás ellos no veían ningún problema, pero él sí, sobre todo si iba a tener que revelar información sobre su hermana. Se giró hacia la profesora y asintió. Estoy listo, señora. Entonces sígueme. Podría haber encontrado el camino a la oficina del director sin la pista. Habían estado allí la última noche después del incidente en el almacén, y le habían contado al director una historia inventada sobre por qué estaban allí. En concreto, habían omitido la explicación de por qué estaban allí, y simplemente se excusaron diciendo que habían oído y visto a los Grimm, y que luego reaccionaron como se esperaba. Sinceramente, no estaba seguro de que Ozpin se lo creyera, pero el hombre parecía bastante dispuesto a dejarlo pasar. ¿Había cambiado algo ahora, y lo estaban sacando a él solo para que respondiera por lo que habían hecho? Al abrirse la puerta del ascensor, se sorprendió al ver que no se trataba de una reunión privada. Allí estaba el director, y a su lado, el tío de Ruby, Crow. La señorita Godwitz asintió y se acercó para colocarse al otro lado del director, quien le indicó el asiento frente al escritorio. Jaune se sentó nervioso. ¿Quería verme, director? Sí, señor Ark. Ya te conté todo lo que sé sobre anoche. No hay nada más que pueda decir. No se trata de eso, dijo Ozpin, apoyando las manos sobre el escritorio. De hecho, este es uno de esos raros momentos en los que no espero que hables mucho. Creo que es hora de que te explique algunas cosas. No parecía un interrogatorio, y Jaune sintió que se le calmaba el estómago mientras asentía y esperaba a que el principal continuara. En primer lugar, creo que es obvio que usted es consciente del peligro en el que se encuentra actualmente. ¿Estoy en lo cierto al suponerlo? ¿Peligro?, preguntó Jaune con nerviosismo. Lo sabía. Por Dios. ¿Cómo puede ser tan despistado?, gruñó Crow. Tú, el de Lental. Siendo secuestrado. Todos los Beowulfs llevándote en Foreverfall. No me digas que te perdiste todo eso. Ah, sí, lo recuerdo. No es que lo hubiera olvidado, sino que temía que Ozpin se refiriera a otra cosa. Pero sigo aquí. He tenido buenos amigos que me han cuidado. Y eso nos beneficia tanto a usted como a nosotros, señor Ark. El problema es que puede que no estén presentes en todo momento, y temo profundamente que nuestro enemigo pronto le enfrente a adversarios aún mayores. Por eso le pedí a Crow que comenzara a entrenarlo, para prepararlo mejor para lo que pueda venir un momento. Entonces Ozpin estaba detrás del entrenamiento. Crow parecía impasible, sin mostrar la vergüenza que probablemente debería haber mostrado. Al fin y al cabo, el entrenamiento no había servido para nada. Sinceramente, había aprendido más de Jan. ¿Es por eso que enviaste a Raven tras de mí? Ozpin hizo una pausa, al igual que Glinda, pero Crow se estremeció y derramó un poco del líquido que había estado bebiendo. Raven. ¿Te refieres a Raven Branwen? Ozpin parecía curioso, y también un poco preocupado. ¿Por qué estaría ella? Se giró hacia Crow. ¿Por qué, en efecto? Balbuceó Crow, aún forcejeando con su bebida. ¿Por qué me miras como si yo lo supiera?
No sé qué pasa por la cabeza de esa loca. Parece que sí, susurró Ozpin, provocando que el otro hombre tragara saliva. Le pido disculpas, señor Ark. No tuve nada que ver con su encuentro con ella. Aún así, supongo que le benefició, así que no es un suceso desafortunado. Sí, para ellos tal vez. Supongo que te estarás preguntando qué tipo de amenaza es la que enfrentas, prosiguió Ozpin. Entiendo que esto te resulte difícil de comprender, sobre todo teniendo en cuenta que los Grimm nunca antes habían demostrado tener inclinación por la estrategia o el pensamiento superior. Y aún así te tenemos acorralado entre el último 5% de Remnant, se quejó Remy. ¿En serio, acaso se escuchan a sí mismos? Mira, somos unos descerebrados y estamos ganando. Mira a ese estúpido Grimm que no sabe nada. Qué obvio. Me lo había preguntado, mintió Jaune, algo distraído ya que estaba escuchando dos conversaciones a la vez. Lo que voy a decir a continuación será difícil de creer, y quiero advertirles que les impactará. Dicho esto, deben creerme, pues no es más que la verdad. Esta es información que normalmente no compartiría con un estudiante, ni con nadie, de hecho. Es un conocimiento que podría sacudir los cimientos mismos de nuestro reino. Ozpin esperó a que asintiera, o tal vez solo lo hacía por motivos dramáticos. En cualquier caso, Jaune se removió en su silla y colocó las manos entre sus piernas. Los Grimm no carecen de líder tanto como parecen. Jaune parpadeó, esperando más. Ozpin parpadeó a su vez, aparentemente esperando algo a cambio. Ozpin se recuperó rápidamente. Están gobernados por una sola entidad. Una criatura de increíble malicia, crueldad y ambición. Están gobernados por Salem, la reina de los Grimm. Jaune esperó algo más, con una sonrisa inquisitiva, casi interesada, en el rostro. Un segundo después, se hizo evidente que no había nada y que Ozpin esperaba algún tipo de respuesta. Miró a los demás en la oficina en busca de inspiración y vio que todos lo miraban expectantes. ¿Qué? Señor Ark, le acabo de informar sobre la existencia de alguien que controla a los Grimm. Sí, y era su madre. ¿Se suponía que esto era un secreto? ¿Por qué si no los Grimm estarían asediando el mundo entero? ¿Acaso pensaron que era una simple coincidencia? Creo que están esperando tu sorpresa, ya que, como sabes, nadie sabe nada de tu madre. Casi se ahoga. ¿Qué quieres decir? Eso es una locura. Estás diciendo que hay alguien que gobierna a los Grimm. En efecto, asintió Ozpin, aparentemente satisfecho de creerse su propia actuación, o tal vez asumiendo que la conmoción le había arrebatado a Jaune la capacidad de mostrar emociones. Es una reina temible, y una que bien podría significar el fin de toda la humanidad tal como la conocemos. Solo si ella quisiera, y ella lo hace, veo que te has quedado sin palabras, señor Ark, y lo entiendo. Una de las herramientas más importantes para mantener viva la esperanza ha sido la creencia de que los Grimm son seres irracionales y, por lo tanto, inferiores a nosotros. Los catalogamos como una plaga y una enfermedad porque los humanos tratamos y eliminamos las enfermedades. La realidad es mucho menos benévola, y no es otra cosa que una guerra en la que estamos inmersos. El director ha decidido informarte debido a tus circunstancias particulares, interrumpió Glinda. Ya has sufrido varios intentos de secuestro, así que es bastante evidente que Salem te busca de alguna manera. No sabemos por qué. Lo era. Ella quería doblarlo sobre su rodilla. Glinda dice la verdad, dijo Ozpin. Sea lo que sea que Salem quiera de ti, puedes estar seguro de que no lo permitiremos. La seguridad de todos nuestros alumnos es primordial, pero la tuya más que nunca. Si hubiera querido matarte, podría haberlo hecho, pero en cambio ha intentado apoderarse de ti, y eso insinúa cosas que no nos atrevemos a imaginar. ¿Podría ser que dentro de ti se encuentre la clave para derrotar a los Grimm? ¿Podría ser que te tema? Ozpin negó con la cabeza. ¿Y tú, señor Ark? ¿Estás comprometido a acabar con los Grimm de una vez por todas? No, en realidad no. Él asintió y escogió sus palabras con cuidado. Quiero acabar con la amenaza de los Grimm. Excelente. Admiro tu determinación, pero ahora no es el momento. Lo importante ahora es protegerte y mantenerte a salvo, a la vez que te entreno para que puedas protegerte. Por eso, le he pedido a la señorita Goldwich que también participe en tu entrenamiento. Sin embargo, esto se hará en secreto, ya que tal trato preferencial llamaría la atención, y pocos entenderían por qué es tan esencial. ¿Puedo decírselo a mi equipo? ¿Importaría si dijera que no? Jaune tuvo la gentileza de parecer avergonzado. Háblales del entrenamiento, porque solo notarán tu ausencia si no lo haces.
Te agradecería que mencionaras únicamente que es para protegerte. Si bien entiendo que compartir información sobre Salem puede ser tentador, solo desanimará a tus compañeros. Lo mantendré en secreto, prometió, y esta vez lo decía en serio. Tampoco quería que todo el mundo supiera lo de su madre. Me alegra oírlo, dijo Ozpin. Por ahora, nos centraremos en entrenarte y mejorarte, y luego investigaremos a este Entacle, del que es el primer Grimm del que tenemos noticia que puede actuar y pensar como un humano, al igual que la propia Salem. El director le tendió la mano, y Jaune la estrechó tras un instante de vacilación. Hasta el fin de los Grimm, dijo. Hasta el fin de la amenaza Grimm, repitió Jaune. ¿Acabas de unirte a una sociedad secreta conspirando contra tu madre? Sinceramente, no tengo ni idea.